Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré a usar la función suma y qué beneficio nos puede traer el usarla. Un ejemplo de ello sería que nosotros, si trabajamos en una empresa, pues al usar muchas cantidades, pues si no sabemos usar la función suma, se nos puede hacer un poquito complicado a la hora de tener o entregar los resultados, porque ahorita, como podemos observar, pues estas son pocas cantidades y pues no afectaría el no usar la función suma. Como podemos ver, ya nos da el resultado, pero ahora vamos a ver qué tan fácil es usar la función suma. Lo que tenemos que hacer es poner un igual siempre en la barra donde van las fórmulas. Eso es importante. Y poner un igual, ya que si nosotros ponemos nomás suma, va a pensar que es nomás un escrito y no nos lo va a tomar como fórmula. Entonces no olviden poner el igual y suma. Abrimos paréntesis y lo que vamos a hacer es seleccionar el primero y arrastrar hacia abajo o hacia donde se quiera tener la suma de las celdas diferentes. Cerramos y como podemos observar, nos da lo mismo. Ahora lo que nosotros haríamos en una calculadora sería esto: más 10 más 10 más 8 más 5 más 8.2 más 10 más 8.5, y podemos notar que también nos da igual. Yo les recomendaría usar la función suma. Por si no entendieron, lo repito otra vez. Recuerden, es usar el signo igual para que el programa de Excel vea que es una fórmula y no un escrito. Ponemos suma, abrimos paréntesis, seleccionamos desde el primero hasta donde queramos que sume. Ya que tenemos ahí, cerramos y ponemos enter, y como podemos observar, nos da igual de la misma manera, nada más que es más cómodo usar la función suma. ¿Y qué nos diferencia esto de usar una calculadora a usar Excel? Bueno, como podemos ver, aquí usamos seleccionando las celdas, igual en la función suma seleccionamos celdas, pero una calculadora no puede hacer eso. Entonces aquí lo que hace es sumar la cantidad por cantidad por cantidad. Entonces si yo cambio aquí a un 7, automáticamente me cambia los resultados de esta y de esta. Pero de esta, ¿por qué no? Bueno, porque aquí nosotros no estamos usando celdas y tendríamos que cambiarlo manualmente. Entonces esa es la importancia de usar la función suma. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido, que eso es lo más importante. Suscríbanse y denle un buen like. Nos vemos hasta el próximo video.